es tener en cuenta siempre que cuando nos está hablando de corazón, nos está hablando de mente, ¿sí? Porque nosotros como seres occidentales tendemos a ser muy emocionales, tendemos a ser muy emotivos, a solucionar las cosas con nuestras emociones, a siempre dejarnos afectar mucho por nuestras emociones, a que nuestras emociones sean las que tomen el control de nuestros pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, nosotros somos así muy emocionales, muy, no sé si es la palabra correcta para decirlo, pero tendemos a ser muy emotivos, todo con aquí, al corazón. Y tendemos a decir, no, es que es el corazón y el corazón lucha con la mente. No, o sea, pues el corazón es nuestro órgano físicamente, fisiológicamente, sí, es importante, es mucho, muy importante, pero pues ahí en el corazón no están albergadas las emociones, ¿sí? Todo eso hace parte de nuestra mente. Por eso tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones o sea, nuestras emociones hacen parte de nuestro pensamiento, ¿sí? Nosotros vamos a ser gobernados por lo que pensamos. Lo que pensamos nos lleva a sentir. Pero diciéndoles esto de que para mí era muy sorprendente cuando la Biblia hablaba de corazón es mente. Hay un versículo que yo me encontré y dije, caramba, yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted está aprendiendo a hacer algo, como que uno quiere tener un modelo de, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Sí? Cuando nosotros estamos quizá aprendiendo a dibujar o somos chiquitos y queremos, mis hijos a veces dicen, papi, quiero dibujar un oso. Yo no le puedo decir a mi hijo a la edad que ellos tienen, pues bebé, imagínate el oso y dibújalo. Lo que usualmente ellos quieren es decir, papi, dame un modelo, ponme un dibujo, ponme un video, ponme una imagen y yo agarro ese dibujo y lo trato de copiarlo. Sí, trato de copiarlo. Y cuando yo voy a las escrituras, sí, encuentro que nuestro modelo máximo o perfecto a seguir y nuestra meta es Jesús. Pero digo, abajo de Jesús, ¿será que podemos tener otro ejemplo? Abajo de Jesús, ¿será que podemos tener otro modelo? Y les decía, este versículo me sorprendió o me gustó mucho porque me llevó a desarrollar esta enseñanza. Primera de Samuel 13:14 dice, en el contexto en el que nos estamos moviendo, que vamos a leer mucha Biblia, en el contexto en el que nos estamos moviendo, le está hablando el profeta Samuel ¿a quién? Primera de Samuel le está hablando Samuel ¿a quién? Al rey Saúl. Y está pasando aquí en estos momentos que el profeta Samuel se fue y se quedó Saúl con el pueblo, se quedó Saúl con las personas y resulta que el profeta Samuel se demoró un poco más de lo previsto y entonces ¿recuerdan qué hizo el rey Saúl? Entonces el rey Saúl, afanado, sin esperar que regresara el profeta Samuel, el rey Saúl ofreció holocausto. Sí, ofreció sacrificio. Y llegó el profeta Samuel y le dijo, no, ¿por qué hiciste eso? Eso no tenías que haberlo hecho, eso no te correspondía hacerlo a ti. Y le dice este versículo, le dice estas palabras, perdón. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Sí? Es decir, el profeta Samuel le estaba diciendo al rey Saúl que por esa desobediencia de eso que él había hecho, ya no iba a Dios, a Jehová, a estar más con él como rey, pero que ahora Jehová se había buscado un varón conforme a su corazón. Ok, ¿y estamos hablando de quién? ¿Quién es ese hombre? Hechos 13:22 es el rey David. Hechos 13:22 nos dice nuevamente, Pablo enseñando esto al pueblo, les dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí,
varón conforme a mi corazón. Es decir, la Biblia nos dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero vuelvo y yo me pongo a pensar en esto. Si la Biblia cuando me está diciendo corazón, me está hablando de mente, me está hablando el lugar central, el lugar de mando. Entonces digo, caramba, que Jehová, que Dios, que la Biblia me diga que David es un hombre conforme a la mente de Dios. Digo, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué la Biblia me dice que David es un hombre conforme a la mente de Dios? O sea, creo yo que si yo veo quién era David en su vida o qué hizo David o cuál fue la manera de David vivir, puedo entender cuál es la manera que Dios o el diseño que Dios tiene para nosotros como seres humanos. ¿Sí me hago entender? Porque dice, David era un hombre conforme a la mente, conforme al diseño, conforme al pensamiento, conforme a lo que Dios tenía en mente. Ese era David. Y yo no sé si a usted le sorprende, pero a decir verdad, a mí me llama muchísimo la atención que la Biblia me diga que David era un hombre conforme al pensamiento, conforme al diseño, conforme a lo que Dios tenía acá en la cabeza. Entonces dije, quiero mirar algunas de las cosas que David nos enseña. Y quiero sacar algunas cosas, como les dije hoy vamos a quizá a leer mucha escritura, pero la primera parte de la vida de David está en Primera de Samuel 16:6. Y lo primero que yo vi aquí es que David disfrutaba cada etapa de su vida. Primera de Samuel 16:6 dice que, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de esa estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel ya había recibido la promesa, la orden de ir a ungir el nuevo rey. Y entonces Samuel fue a la casa de Isaí, donde estaban todos los hermanos de David, y Samuel llega allí y es donde está este versículo. Entonces, lo que hace el papá de David es que empieza a pasar a los hermanos de David, como que vaya usted, le toca a él, es usted. Y entonces está pasando lo que estoy leyéndoles aquí. Y Jehová respondió a Samuel, no mira a su parecer ni a lo grande de esa estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Es decir, Samuel llegó e iba a ungir, pero estaba guiándose por sus ojos. Decía, oh, no, si de pronto ese es el ungido, mire lo alto, fornido, ¿sí? No, y le dice, no, no es él. Entonces llamaron al siguiente. Entonces llamaron a Isaí entonces llamó a Isaí, que era el papá, llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y Jehová le dice, tampoco a este ha escogido Jehová, versículo 8. Entonces luego Isaí, que era el papá de David y de todos sus hermanos, hizo pasar a Sama. Y le dijo Jehová, tampoco es este. Caramba. Entonces hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces le dijo Samuel al papá de David, a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, pues queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, pues envíe por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues Isaí por David y le hizo entrar, y David era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se regresó a Rama. ¿Sí? Hay muchas cosas que podemos aprender de esto, pero quiero mirar solamente una. Y es que
el ser pastor de ovejas en esta época de David, no era una tarea muy prestigiosa. El ser pastor de ovejas no era algo de lo cual sacar pecho. Es más, si ustedes se dan cuenta, cuando viene el profeta Samuel a la casa de Isaí, que venía a hacer algo importante, Isaí ni siquiera incluye a David en esa reunión especial. Por la razón que sea, pero no lo incluye. ¿Sí? Pero ¿saben algo que me sorprende a decir verdad de esto? Cuando mandan a traer a David, David no llega con ninguna queja. David no llega diciendo como que, al que no querían invitar, ¿no? Entonces el que no querían traer vino a salvar la fiesta. No, pues, ¿por qué no hacen algo con esos 7? O sea, si se dan cuenta ustedes, trajeron a David y David llegó sin queja. Es más, si usted mira la escritura, mucho más adelante, nos damos cuenta que aunque el ser pastor era un oficio que no tenía mucho prestigio, no era algo de lo que admirar. Primero, David lo hacía sin queja alguna. Y segundo, David aprovechaba ese tiempo para crecer en habilidades que a un futuro le podrían servir de algo. De hecho, antes de que David se enfrentara a Goliat, cuando Saúl le pregunta a David, ¿y usted qué ha hecho? ¿Usted qué sabe hacer? David le dice, pues mientras yo pastoreo las ovejas, en algunas ocasiones han venido leones y osos que han tratado de quitarme y llevarse esas ovejas, pero yo me he enfrentado a ellos y se las he quitado de las manos. Cuando yo veo esto, me doy cuenta que David, si hay algo que tiene David que creo que me puede enseñar de cómo puedo ser un hombre conforme a la mente o el corazón de Dios, es decir, tengo que aprender a disfrutarme cada etapa y cada proceso en donde estoy, aun cuando yo vea que no es un lugar para brillar como estamos acostumbrados a hacerlo. Aunque David estaba haciendo una tarea que quizá no era muy prestigiosa y que no era una tarea muy importante, David supo sacar provecho de eso para aprender algo para su vida. Porque, ¿saben? Yo creo que cada lugar en donde estamos tiene algo que enseñarnos. Cada etapa de nuestra vida tiene algo que enseñarnos para desarrollarnos algo hacia el futuro. Hay momentos de nuestra vida en donde quizá usted siente que Dios lo tiene metido como en un hueco, encerrado, sin crecimiento. Pero estoy seguro que Dios está desarrollando algo en usted que el día de mañana va a ser útil en las manos de Dios. ¿Sí? Hay momentos en donde hemos tenido que aprender a hacer cosas que quizá no son muy decorosas, pero quizá Dios está trabajando en nuestro temperamento, quizá Dios está trabajando en nuestro corazón, quizá Dios está trabajando en algo que el día de mañana va a utilizar. Pero si hay algo que yo veo en el corazón de David, es que David aprendió a disfrutarse cada etapa. David aprendió a disfrutarse cada etapa. Lo segundo que quiero mostrarles es lo que dice Primera de Samuel 17:41. Dice, ya estamos aquí en el contexto en donde ya David fue ungido y a pesar de que David fue ungido, no, al momento de su unción no quiere decir que todo cambió y ya hoy lo ungimos y mañana vaya para el castillo que ya está el reinado, el puesto suyo, la silla lista para ser rey, porque no fue así. A pesar de que David fue ungido, Saúl siguió siendo rey. Y dice que estaba la nación de Israel enfrentándose a los filisteos. Y está el capítulo que ustedes y yo conocemos de Primera de Samuel 17. Y entonces dice que David se presenta para atacar David se presenta en el campo, perdón, no sé si usted conoce el contexto de la historia, pero David se presenta en el campo para ir a alimentar a sus hermanos. David ni siquiera se presenta en el campo para ir a pelear, porque no era ni siquiera considerado como un soldado, sino que lo llaman y le dicen, vaya, llévele comida a sus hermanos.
Y cuando David llega ya a sus hermanos, lo primero que, ay, miren, llegó el menor, vino a traernos comida tan bonito, gracias. No lo reciben así. Vienen a decirle, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted a quién lo mandó aquí? O sea, usted no sea chismoso, no sea metido, no sea, en fin. Y sí, no sea así. Y resulta que David, en medio de todo lo que había aprendido siendo pastor de ovejas, quizá en David había confianza, quizá David había aprovechado todo este tiempo para desarrollar su fortaleza física, pero también desarrollar un tiempo de comunión con Dios. David llega y ve lo que está pasando y David dice, yo puedo. ¿Qué les da miedo? Dice, no, es que mírelo el grandote que está allá. No, yo puedo. Dicen, ¿seguro? Sí, yo puedo. Pero, ¿seguro? Sí, yo puedo. Y bueno, le tratan de ponerle la armadura de Saúl, no le queda, entonces él va solo. Y dice que 17:41 dice que cuando David se para, por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero y echó una mirada a David y Goliat, al darse cuenta de que era apenas un muchacho pelirrojo y buen mozo, Goliat le dice con desprecio, ¿soy acaso yo un perro para que tú vengas a atacarme con palos? Y maldecía a David en nombre de sus dioses. Y Goliat le dice a David, venga acá que yo voy a echar su carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Lo segundo, como les decía ahorita, que a mí me gusta de David y que veo aquí de David, es que David confiaba muchísimo en Dios. Ante los ojos de todos los que estaban ahí, David no tenía nada que hacer ahí. Quizá en David también había miedo, pero David, al estarse enfrentando a una situación que nunca antes había enfrentado, lo primero que David declaró fue, ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Y yo sé que hay cosas, muchas cosas que no sé o no puedo hacer por mí mismo, pero cuando Dios está conmigo es otra cosa. Cuando yo estoy en sus manos, soy una herramienta poderosa que Él puede utilizar. Lo segundo que me gusta y me llama muchísimo la atención de David es que David confiaba en Dios. Sí, yo sé que no puedo hacer nada, yo sé que no puedo hacerlo, sé que eso se sale de mis manos, Señor, pero yo estoy contigo. No me importa cuán grande y cuán fuerte sea la prueba que tengo al frente, pero Señor, yo estoy contigo, tú estás conmigo. Y no importa lo que me vengan a mostrar, si tú me has mandado que yo tengo que estar aquí y tú estás conmigo, esto va a salir adelante. Pero David estaba diciendo, tú estás conmigo. Y era la segunda cosa que quizá yo veía que tenía David. Lo tercero que me gusta mucho y me llamó mucho la atención de David era que dice la historia que, ok, David derrotó a Goliat, el pueblo empezó a ensalzar, a engrandecer, a gritar, a querer más al rey David que al rey Saúl. Entonces Saúl empezó a afectarse. ¿Y cuál fue la solución de Saúl hacia David? Intentarlo matar. Pero hizo algo David que creo que es una de las escenas, aunque pasó muchas veces, pero es una de las escenas que me gustó mucho. Y es que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto. Y tomó Saúl 3,000 hombres y se fue a buscarlos por las cumbres de los peñascos de las cabras. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies. Pero lo que no se dio cuenta el rey Saúl era que David y sus hombres estaban sentados en la misma cueva, pero más adentro. Entonces los hombres de David le dijeron,
he aquí el día en que te dio Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él conforme te pareciera. Pues mire lo que está pasando. Saúl quiere matar a David y se va a perseguirlo. Y en un momento se cansa de caminar, se cansa de estar en la travesía del campo, entonces ve una cueva y dice, vamos a entrar a descansar aquí. Pero lo que el rey Saúl no sabía era que en esa misma cueva, pero más adentro de la cueva, estaba David durmiendo, descansando con su ejército, con su grupo de personas. Y entonces resulta que el rey Saúl se acuesta a dormir, ¿sí? Y David se levanta y va y calladamente le corta la orilla del manto y se devuelve para el rincón de la cueva. Después de esto, dice que el corazón de David se sentía intranquilo, turbado. Y dijo David a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, quien es el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque él es un ungido. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. El que quería matar a David fue y se quedó dormido. Y David, pudiendo matarlo, lo que hizo fue y le quitó un borde del manto y se regresó a la cueva. Cuando el rey Saúl con su ejército se despertó y salió, dice que después también se levantó David y salió de la cueva y a la distancia gritó al Saúl. Le dijo, rey Saúl. Saúl volteó a mirar y le dijo, ¿qué pasó? Y le dijo, dice que David inclinó su rostro a tierra y le hizo reverencia. Y le dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que yo, David, procuro tu mal? He aquí que hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero yo te perdoné, porque no voy a extender mi mano contra ti. Y mira que yo corté el borde de tu manto, de tu capa, para que me creas que pude haberte matado, pero no lo hice. Conoce pues que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. ¿Qué es lo que les estoy diciendo que hizo David acá? Miren, Saúl estaba persiguiendo a David. Saúl, que era el rey, estaba persiguiendo a David, que era un joven que había sido pastor de ovejas y que en este momento había sido ungido. Sí, y lo quería matar. Ya le había, si ustedes miran las escrituras, hay muchas ocasiones en donde Saúl le arrojaba lanzas a David, donde Saúl había ido a perseguirlo, donde Jonatán, que era el hijo de Saúl, le decía a David, vamos a ir por este lado y David se iba por acá. Ya habían sido amenaza de muerte en muchas ocasiones. ¿Cuál fue la respuesta de David? Amor y paz. ¿Cuál fue la respuesta de David? Yo no voy a devolverte a ti a pagarte de la misma manera como tú me estás pagando. Aunque puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Sabe? Para englobar todo esto en una sola manera, creo que David sabía manejar sus emociones. David sabía gestionar lo que se cocina acá adentro, lo que siento. Porque yo creo que definitivamente en nuestro corazón en muchas ocasiones hemos querido levantarnos, romper, dañar, maldecir, ver mal a otros. Pero si hay algo que me enseña mucho David, es que no estaba en sus manos. No estaba en sus manos. Y probablemente después de que David hiciera esto, probablemente después de esto, aún Saúl lo iba a seguir persiguiendo, como lo hizo. Pero eso no implicó, no afectó nada en la manera en la que David estaba tomando sus decisiones, porque sabía controlar lo que estaba pasando. Y, ¿saben? Quizá uno puede sacar cosas como estas de varios personajes. Decir, sí, cada personaje disfrutaba la etapa en la que estaba, sí, sabía confiar en Dios y sí, sabía conocer, sabía manejar sus emociones. Sí, eso es un hombre
conforme al corazón, conforme a la mente de Dios. Sí, creo que Dios pide que todos hagamos eso y definitivamente David fue un muy buen rey y David fue un muy buen, una persona que escribió muchos salmos del libro de los salmos. Entonces creo que David es una muy buena referencia. Sí, David tenía muchas cosas buenas, pero David también tenía muchas cosas malas. Y la Biblia aún así, a pesar de las cosas malas de David, Dios dice, este hombre es un hombre conforme a mi corazón, conforme a mi mente. Y quiero hablar ahora de las cosas malas de David. El cuarto punto, que es algo que yo veo, es las fallas de David. ¿Cuáles fueron las fallas de David? Muchas, a decir verdad. Pero quizá me voy a enfocar quizá en la más notoria y la más grande. Segunda de Samuel 12 nos muestra el contexto donde el profeta Natán se acerca a hablarle al rey David. ¿Qué había hecho el rey David? Permítame ponerle esto en contexto. Ya David era rey. Y estamos hablando de siendo un rey en el pueblo hebreo. Dice que él se subió a su castillo y desde el castillo por allá en medio de las terrazas vio a una mujer bañándose. Y entonces David dijo, ay, no, cuidadito mis ojitos lo que ven. Sí. Quizá David dijo, ay, sí, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque es el man a la vida. Si no, yo no tengo que ver. ¿No? ¿Cómo? Sí, cochino, puerco. ¿No? ¿Qué hizo David? Se quedó mirando. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y esa quién es? Yo conozco. Sí, yo conozco quién es. Y David se dio cuenta quién era. Y David preguntó, venga, ¿y ella quién es? Señor, ella es Betsabé. Y bueno, ¿y ella qué? Señor, ella es la esposa de uno de tus generales, de los que están allá al frente peleando por ti. No importa, tráigala. ¿Seguro? Tráigala. Y se la trajeron. Y dice la escritura que cuando David empezó a tocarla, a besarla, Betsabé le dice, rey, no hagas eso. ¿De qué? No haga eso ni que nada, venga para acá. Y tuvo intimidad con ella. Vamos a decir esto, prácticamente, no, accedió carnal violentamente a ella, sin el consentimiento de ella. Ya llévensela. No sé cuánto tiempo tuvo que haber pasado. No habían pruebas de embarazo. Pero tuvo que haber pasado que llegó un tiempo y le dicen, señor, ¿qué pasó? ¿Tú te acuerdas de lo que hiciste hace 2, 3 meses? Sí. Pues esa muchacha está embarazada. ¿Cómo? Sí. Y quizá hubiéramos dicho que David, no, David va a asumir la culpa, David se va a parar y va a decir, no, yo fui, yo lo hice. Bueno, negociemos a ver cuánto hay que darle mensualmente por el muchacho. ¿No? ¿Qué hizo David? No, y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tapar esto? Sí, ¿cómo hacemos para... Sí, ¿cómo hacemos para que el esposo... No, pero es que yo soy pelirrojo y verde guapo, ese man hasta morenito será. No, ¿qué hacemos? No. Eso, vamos a hacer esto para que el esposo crea que el chino es de él. Entonces llamó a sus soldados y les dijo, hágame un favor.
va y me trae el esposo de ella, tráigalo, dígale que se ganó una licencia, una semana en la casa. Eso el esposo hace días que no ve a la esposa, eso va a venir y eso, mejor dicho, van a tener intimidad. No, eso que, no, tráigalo. Y resulta que llega Josías y dice, no, señor, no, o sea, yo sé cuál es mi lugar, yo no puedo estar en mi casa con mi esposa cuando el ejército y mis soldados están allá al frente peleándose. Yo no voy a regresar a casa. No, yo no voy a hacer eso, no puedo. Dice, no funcionó. ¿Y entonces qué hacemos? Pues no, ya sé, este man, pues por las buenas no quiso, yo quería, pero le llamó a sus soldados. Hágame un favor que cuando estemos al frente de batallas, mándenlo a él. A Josías al frente de batalla, mándelo allá, a la primera línea, con los soldados rasos allá al frente. Y dice la Biblia que así hicieron y terminó muriendo este señor. Y entonces quizá David dice, ya tapé el error. El hombre conforme al corazón de Dios tapó el error. Ya nadie se dio cuenta. Ya. Si ese muchacho nace así muy parecido al rey, va a decir, ¡oh! ¡Qué casualidad! Y quizás las cosas habían pasado y todo estaba bien. Y nadie, quizá a excepción de unos cuantos alrededor de David, sabían lo que había pasado. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Raro, ¿no? Pero en 2 de Samuel 12, el Señor envió al profeta Natán a hablar con David. Cuando se presentó el profeta Natán ante David, le dijo, David, quiero contarte una historia. 2 de Samuel 12, y le dice, 2 hombres vivían en un pueblo. Uno de ellos era rico y el otro de ellos era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, una sola, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él, con el hombre y con sus hijos. Miren, la ovejita la querían tanto que esa ovejita comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Quizá David, el profeta Natán le está contando esto y David por dentro estaría diciendo, ¿y por qué me cuenta esto? ¿Sí? Quizá el profeta Natán cuando llegó donde David le habrá dicho, no sé, David, ¿hay algo que quieras contar? ¿Algo que quieras decir? No, nada. ¿Seguro? Sí, bueno, sigamos entonces con la historia. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como este viajero, y como este no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. En ese momento dice que el enojo de David fue grande contra aquel hombre que le respondió a Natán. Le dijo David a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y entonces Natán le dijo a David, ¿sabes? Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y David se quedó, ¿cómo? Y le dice, así te está diciendo Dios. Así te dice el Señor, el Dios de Israel. Yo te ungí a ti como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste
con la espada de los amonitas. Por eso esa espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otros, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. El hombre que la Biblia me dice que es el hombre conforme al corazón de Dios, no solamente violó, asesinó, sino que se lo quedó guardado. No lo confesó. Se quedó con eso acá adentro. ¿Por qué entonces la Biblia me dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios? Viene el profeta Natán y le cuenta todo esto. Y la reacción de David, después de que Natán le dice todo esto, está en el versículo 13. Y David dice, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. ¿Saben? Tengo que decir que quizá estos son los actos que más me sorprenden de David, porque en verdad David se equivocó a lo grande y no reconoció en primera instancia que estaba equivocado. Tuvo el profeta que venir a confrontarlo. Es más, yo me atrevo a decir que para muchos de nosotros hoy en día esto no cuenta como arrepentimiento. Esto no cuenta como David en verdad está arrepentido de lo que hizo. Porque si David estuviera arrepentido, él mismo lo hubiera confesado, pero lo que él hizo fue taparlo. Es más, creo que en nuestro momento diríamos, si no lo hubieran hallado con las manos en la masa, aún él estaría pecando. Es decir, si Dios a través del profeta Natán no hubiera sacado todo esto de David a la luz, entonces David todavía estaría pecando. ¿Saben? Pero si usted continúa leyendo la historia del rey David, usted se da cuenta que David pagó fuertemente cada una de sus equivocaciones. Porque esa relación con Betsabé, Dios dijo que ese hijo iba a morir y se lo quitó. Y sobre la casa del rey David de ahí en adelante pasaron esto que este castigo que está diciendo aquí, pasaron cosas de estas con los hijos de David, con la hija de David que fue violada, que fueron tomados los hijos contra David. Se rebelaron, querían quitarle el reinado, querían prácticamente que matara al rey David. Pero, ¿saben? Yo me ponía a pensar y decía, papá, entonces, ¿por qué? ¿Por qué David es un hombre conforme a tu corazón? Si yo veo todo lo malo que hizo David. ¿Saben? Y cuando yo miraba esa parte de decir, David es un hombre conforme a la mente de Dios, quizá yo me daba cuenta y descubría algo. No hay nada que nosotros hagamos que pueda sorprender a Dios. Ni en lo bueno, ni en lo malo. Entonces, ¿por qué David es un hombre conforme al corazón, conforme a lo que Dios espera de nosotros? ¿Sabes? Porque nuestro papá sabe que nosotros nos vamos a equivocar. El punto está en cuál va a ser nuestra respuesta a la equivocación. ¿Cuál es tu respuesta a la equivocación? La respuesta de David, cuando el profeta Natán vino a verlo, ¿saben cuál fue? Permítame leerla, porque es todo un salmo. Es el Salmo 51.
El Salmo 51, si usted lo tiene en su Biblia, la parte antes de que empiecen el primer versículo dice: al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Y estas fueron las palabras de David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites de tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión y levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y los holocaustos del todo quemados, y sobre su altar se ofrecerán novillos. Esta fue la respuesta de David cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Quiero decir esto. Mire, nada de lo que usted hace sorprende a Dios. Sí, el Señor, entre muchas otras cosas, pide que disfrutemos cada etapa, que confiemos en Él, que manejemos nuestras emociones, pero sobre todo, que aprendamos a reconocer nuestras fallas. Y no importa si tus fallas, si tú te das cuenta de tus fallas o si tiene que venir otro a mostrártelas. Pero poder tener un corazón lo suficientemente dispuesto para entender que constantemente vamos a tener y vamos a estar en momentos de equivocación. ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos? ¿Lo tapamos? Fue lo mismo que hizo David. Sí. Pero tienes la capacidad de arrepentirte cuando fallas. Tienes la oportunidad de alejarte de tus defectos cuando fallas. ¿Sabes? El Salmo 139:23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Quizá tú en estos momentos, hoy, aquí, en estos momentos, quizá tú dices: yo no tengo nada que esté haciendo equivocadamente. Pero la palabra dice: aproxímate al Señor y dile: papá, muéstrame
examina y conoce mi corazón. Tú que me conoces, tú que sabes todo lo que yo estoy viviendo. Fíjate, si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino correcto. Si nos acercamos a nuestro papá diciéndole, no sé en qué me estoy equivocando, pero háblame. No sé en qué me estoy equivocando, pero si me estoy yendo por un camino que te ofende, guíame por el camino eterno. A mí me sorprende que la Biblia diga que David es un hombre conforme al corazón de Dios cuando veo a todo lo malo que él hizo. Pero cuando veía esto me daba cuenta que, ¿sabes? Dios sabe y Dios ve que tú y yo nos íbamos a equivocar. Pero algo que marca la diferencia es qué hacemos con nuestras equivocaciones. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hizo David con ella? Confesó. ¿Y será que se apartó? Más adelante, en Primera de Reyes, dice que el rey David era ya tan anciano y entrado en años que por más que lo abrigaban no conseguía entrar en calor. Por eso uno de sus servidores dijeron, pues, busquemos a una joven, hermosa, virgen para que atienda a nuestro señor el rey y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por Israel en busca de una muchacha hermosa. Y entonces encontraron a una tsunamita que se llamaba Abisag y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar a David, se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. O sea, David no podía dormir solo. El frío de David era mucho al dormir solo. Y vienen y le consiguen una jovencita, hermosa, linda, pura. Y la colocaron al lado, y se la colocaron al lado del rey David. ¿Y qué hizo el rey David? No la tocó. Respetó. Es decir, en David hubo un reconocimiento de pecado y apartarse de un arrepentimiento. O sea, ni siquiera fue que en David hubo una vaina de decir, ya no voy a volver a mirar. No, vinieron y se la colocaron ahí. Y David dijo, no. Un hombre conforme al corazón de Dios, sí, nos equivocamos, pero nos apartamos de. No sé cuánto tiempo lleva usted luchando con lo mismo. No sé, quizá las personas que están a su alrededor son las únicas que están viendo sus luchas y usted no las está viendo. Porque quizá usted no le ha dicho a Dios, papá, examíname y muéstrame y guíame por un buen camino. Pero un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que se disfruta cada etapa, que confía en Él, que maneja sus emociones, pero que también reconoce cuáles son sus fallas.